Leemos la escritura en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 10, versículo 17, que dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es una de las pocas preguntas que se hacen los hombres y mujeres. En el Antiguo Testamento se estableció que para ser salvo, el énfasis era el hacer. El cumplir los mandamientos del Señor. Pero no podemos decir que ya el hacer quedó en el tiempo pasado. Ese hacer su esencia estaba en el cumplir el ritual y el ceremonial del Antiguo Testamento. El ofrecer víctimas por los pecados, hacer expiación por los pecados. El israelita sabía sus obligaciones, qué hacer por sus pecados, por sus errores. Por pecados involuntarios. Todo estaba regido en la ley. Pero el correcto acercamiento a Dios en su inicio, en su principio, tenía que ser entrando por la puerta del tabernáculo con la respectiva víctima para ser inmolado por el pecado. Porque el resto de los 10 mandamientos y los que están fuera de ellos, por ejemplo, el aspecto moral de la ley sigue su vigencia hoy. Lo que ya no tiene vigencia es el aspecto ritual
y ceremonial. Porque todo representaba una figura, un tipo, un símbolo, una representación de lo que ocurriría en el Mesías, que también llegaría en el futuro. Pero en tanto que llegaba el Mesías, el acercamiento hacia Dios tenía que ser a través de los sacrificios, de los holocaustos y de las ofrendas. No había otra manera, otra forma, no había otra puerta de entrada. Tenía que acercarse y entrar por la puerta del tabernáculo el pecador. Este rico que relata la palabra vino corriendo, dice, e hincándose delante del Señor, hizo esta pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué bueno que tenía esta inquietud, esta pregunta, esta preocupación. Pero es interesante ver que cuando se dirige a Jesús de Nazaret, tiene cierto parecido en la forma en que se acercó Nicodemo. Llama a Jesús de Nazaret como maestro bueno. Y que según él tenía la respuesta cómo heredar la vida eterna. Sin entender, sin reconocer que Jesús de Nazaret era el Salvador del mundo. Él mismo era el Cordero como cumplimiento, como personificado de todo el hacer en el Antiguo Testamento. Pero aclaro que lo del Antiguo Testamento que quedó atrás, sin olvidarlo, sin ignorarlo, era el aspecto ritual y ceremonial de la ley. Y otros aspectos dentro de la propia ley. Pero los otros aspectos de la ley, por ejemplo, no robarás, no dirás falso testimonio. Aún el propio sábado queda ubicado dentro del ritual y el ceremonial
a la luz del Nuevo Testamento, queda como una figura. Asunto que grupos judaizantes no les ha sido dado a entender hasta este momento, muchos pues. Pero los que han sido sinceros en la búsqueda de la verdad lo han entendido. Si es dentro de los judíos, el remanente han entendido por obra del Espíritu Santo que efectivamente Jesús de Nazaret es el Mesías esperado por ellos. Que lo esperaron, pero que ya ha llegado. Naciendo en el pesebre en Betlehem de Judea. Y que su sacrificio es el sacrificio en donde el judío fue educado, orientado, instruido para realizarlo con fe, creyendo en la llegada del Redentor en el futuro. Como la mentalidad del rico que se acercó a Jesús estaba formado bajo la expresión del hacer, pues su pregunta vino orientado hacia ello. Entonces Jesús le presenta el contenido de los mandamientos o el contenido de la ley. Pero no se podía ni se debía saltar el sacrificio, obviar el sacrificio de las víctimas y cumplir solo con este aspecto que se describe. Obligatoriamente, como instituido por el Señor, todo hombre, toda mujer debía de acercarse a Dios a través del sacrificio, el holocausto y las ofrendas cumplidos en la persona de Jesús al haber muerto por nuestros delitos y por nuestros pecados. Como dije al principio, son pocas las personas que se preocupan por la vida eterna para heredar la vida eterna, entrar a la vida eterna en la manera que Dios quiere, que Dios ha establecido. El diablo ha aprovechado, sin que los hombres le pregunten, el diablo ha originado, ha establecido miles de sectas y de religiones en el mundo, que ha puesto delante del hombre
en todo tamaño, de todo color, de todo contenido, de toda forma, de todos los intereses. O sea que el diablo ha interpuesto entre el hombre y Dios mismo una variedad de rituales y ceremoniales, haciéndole creer a los seres humanos que por ello, por ser devotos a sus principios, a sus reglas, van a ser salvos o se aseguran la salvación. Pero es un total y verdadero engaño hacia los hombres. Porque Dios mismo le presenta al hombre que para poder heredar la vida eterna ya no tiene que hacer y ofrecer ningún tipo de sacrificios, ni el sacrificio contenido en la ley en el Antiguo Testamento, mucho menos cualquier otro ritual y ceremonial de religión cualquiera en el mundo. Los apóstoles se esforzaron enseñando. Por ejemplo, el apóstol Pedro dijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro. Incluye hombres y mujeres, cualquier otro ser creado, sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en las aguas y debajo de las aguas. No hay otro. No hay otro nombre. No hay otra persona. No hay otro sacrificio. No le exige al hombre hacer cierto ritual, hacer cierto sacrificio o traer algo en sus manos para ofrecer por sus culpas y alcanzar el perdón. Lo único que tiene que hacer el pecador es venir sin nada. Venir a Dios, venir a Cristo, así como es, con sus pecados, con sus fracasos, con sus errores, con sus engaños, con sus crímenes, con sus torceduras, con sus negruras del pecado, con su corrupción, presentarse así ante Dios. Acceder al trabajo del Espíritu Santo
que lo convence de ser un pecador perdido, un pecador sin salvación, sin esperanza, a no ser que opte por el camino correcto, llegando a Jesús de Nazaret, abriendo su corazón y su mente bajo el mismo trato del Espíritu y la palabra, reconocer que Jesús murió por sus pecados, que derramó su sangre por sus iniquidades. Si está enfermo, reconocer y aceptar que la sanidad de su cuerpo y de su mente, de su espíritu y de su alma, fueron provistas en las llagas y en las heridas del Mesías, de Jesucristo de Nazaret. El evangelio verdadero, a través de la palabra infalible, las escrituras, la Biblia, no presenta otras alternativas. Es totalmente diferente en su propuesta, que presenta una única propuesta: creer en Jesús de Nazaret, oír la voz de Dios por su palabra, arrepentirse de sus pecados para poder ser salvo, darle lugar al trabajo, a la obra, a las palabras del Espíritu Santo, que no son extrañas ni opuestas a lo que dice la Biblia, sino que le inculca al hombre lo que la propia Escritura establece. Este rico dice la Escritura que él confiaba en sus riquezas. Jesús dijo en el versículo 24 del capítulo 10 de Marcos, leído al principio: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No tenía un X ídolo. Su ídolo eran las riquezas. Dice que su confianza estaba en las riquezas que tenía. Pero a pesar de que confiaba en sus riquezas, tenía en su corazón, tenía en su alma, e inquietaba su mente, que antes de morir, ¿qué debería de hacer para heredar la vida eterna? Y es lo que la mayoría, entre millones de los hombres y mujeres que viven sobre la tierra, no se preguntan, no se preocupan
por la vida en el futuro, por la vida posterior a la muerte. El diablo les ha engañado desde su espíritu. Han sido embriagados en su conciencia, que al profesar una religión han llegado a obtener una falsa confianza y seguridad, que por militar en su religión piensan que van a ser salvos. Pero en ninguna religión hay salvación. Eso es lo que tienen que entender el hombre. Aún dentro de los miles de religiones que existen en el mundo, ya hay dentro de ese montón lo que se denomina la religión evangélica, religión cristiana, religión protestante o cualquier otro nombre que adopte o adoptará. Porque como religión no puede salvar. ¿Por qué no puede salvar? Por sus resultados. Porque abundan los religiosos de todo nombre, pero no han tenido la revelación, el nuevo nacimiento. No conocen qué es el arrepentimiento. No conocen qué es haber estado en tinieblas, sino que siguen en tinieblas. ¿Qué es romper con el pecado? Nunca lo han hecho. Y el planteamiento de las Escrituras, del Espíritu Santo, la presentación del sacrificio de Jesucristo, no lo pueden creer, no lo pueden aceptar, porque anteponen e interponen su religión, su ritual, su ceremonial, sus obras. Interponen su bondad, interponen su disciplina religiosa, pero nunca se han preguntado que si en algún instante, en algún momento, el Señor los cambió. No se recuerdan, porque nunca ha existido en el transcurso de su vida un cambio glorioso, un cambio radical en sus vidas. Religión obtuvieron. Y ese es el gran problema dentro de buena cantidad de gente, hijos de cristianos convertidos, hijos de evangélicos y protestantes convertidos. Como la salvación no se puede heredar, ni pueden salvarse de oficio. O sea que tienen que tener una experiencia, un encuentro personal
con Jesús de Nazaret, tienen que examinarse y preguntarse, ¿seré yo salvo de verdad? ¿He tenido un cambio de mente y de corazón? ¿No será que tengo una falsa esperanza de salvación? ¿No estaré igual que cualquier religioso en el mundo o en el vecindario? ¿Cómo son mis pensamientos y mis actitudes? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Son actitudes de alguien que no era salvo, pero que ahora es salvo? Son miles de personas los que están ya en el sufrimiento del infierno, que mientras vivían aquí no les hizo falta religión, pero nunca se preguntaron, ¿seré salvo de verdad? Sino que se dejaron de engañar por sus líderes. Le aseguraron salvación. Hasta le dieron profecías, pero profecías falsas. Y ahora que ya murieron en el cuerpo, están ausentes del cuerpo, pero el alma y el espíritu ya está en el lugar de tormento. Ya no hay esperanza, ya no hay regreso, ya no hay oportunidad de decir, me reconcilio, acepto, creo en el sacrificio de Jesús. Ya no hay esperanza. Los que tenemos la esperanza hoy somos los que tenemos vida aún en el cuerpo físico. Y es que debe ser la primera prioridad, la primera preocupación del hombre debe ser y asegurarse si es salvo. Si ha creído, si ha entrado por la puerta. Si un día vino a Jesús de Nazaret sin confiar en ninguna cosa, sino que solamente fue conducido por el Espíritu Santo y le reveló el sacrificio cruento de Jesucristo en el monte del Calvario, muriendo sobre una cruz. Si creyó con el corazón, si no fue una creencia mental que impera en las distintas religiones, porque las religiones no producen un nuevo corazón. En las religiones no existe salvación, porque solo en el Evangelio, y es único y exclusivo del Evangelio, presentar el sacrificio de Jesucristo como único medio por el cual el hombre debe de creer para poder ser salvo. Creer no en su hacer, el hacer del hombre, sino creer en el hacer de Dios, en la obra de Dios, en Cristo nuestro Salvador. Pero no por eso no existe el hacer hoy,
pero no para ser salvos, sino porque ya se es salvo, existe el hacer. Porque el que ha creído en Cristo tiene resultados. La salvación en su vida ha renunciado al pecado y a la maldad. Y no hace ningún esfuerzo para cumplir con la palabra de Dios, ni le es una carga. No es gravoso para él, como dice la Escritura, sino que por su propia naturaleza, la naturaleza nueva de la nueva creación en Cristo, el nuevo corazón, lo capacita mediante la obra del Espíritu y la palabra en el corazón. Cumple con la palabra por obra del Espíritu Santo, pero no cumple la palabra para ser salvo, sino porque ya es salvo en Cristo. Esa es la gran diferencia. El apóstol Pablo lo aclaró bien en la carta a los hermanos de Éfeso, en el pasaje muy conocido del capítulo 2. Porque por gracia sois salvos, la gracia de Dios en Cristo. Por medio, dice, el medio es la fe, pero no es una fe natural, no es una fe provocada por principios religiosos de esta tierra, sino que es una fe que resulta de oír lo que Dios dice a través de la Biblia. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y cómo lo pone Dios o se lo da al hombre como don gratuito? Se lo da cuando oye la palabra. No por obras, dice, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que mediante de la nueva creación hemos sido creados en ese sentido para buenas obras, pero ha sido resultado de la fe en la obra de Jesús de Nazaret. La obra de Dios en Cristo no es en la obra de los hombres para que nadie se gloríe, dice. O sea que se ve el orden. Primero es la fe y de ahí las obras. Pero la fe en el sacrificio de Jesús de Nazaret. Nadie puede dejar ser ladrón. Nadie puede dejar ser marero, ser criminal. Nadie puede dejar ser adúltero, fornicario, borracho, mentiroso, envidioso, falso, hipócrita y cualquier otro pecado que se menciona desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nadie puede dejar pecado alguno, costumbre o hábito alguno si primero no cree en la persona de Jesús.
Porque por creer en la persona de Jesús, en su obra redentora, en su sangre, así como se sacrificaban las víctimas en el Antiguo Testamento, Jesús fue sacrificado, Jesús fue inmolado, Jesús es visto y es denominado en el Apocalipsis como el Cordero de Dios. Y así lo dijo también Juan el Bautista cuando lo vio venir, dice, en la orilla del mar, del río del Jordán. He aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En él estaba la obra de Dios. Él era la personificación. Él era el Mesías. Y él sigue siendo el Mesías. Él es Dios. Él es el Salvador de los seres humanos. Pero los hombres tienen que darle lugar, como dije, a la obra del Espíritu a través de la predicación. Darle lugar en su corazón el mensaje del Espíritu Santo por la Biblia acerca del correcto planteamiento para ser salvo. ¿Qué debo de hacer?, dijo el rico, para heredar la vida eterna. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dijo de esta manera: porque si confesares con tu boca, en esto consiste aceptar a Cristo, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero usted dirá: en mi religión he confesado, hago confesión. Ah, pero no ha confesado al Señor. No ha creído en el corazón. ¿Y por qué no ha creído en el corazón? Ni ha sido posible confesar. Porque no ha sido impulsado por el Espíritu. No le ha sido dado por el Espíritu, por la palabra, para creer lo que Dios dice en su palabra. Y si usted cree que tiene un creer en el corazón y que lo ha confesado y tal vez hasta lo ha hecho este día, pero es y ha sido en la fórmula de la religión que profesa. Porque usted sigue teniendo el viejo corazón. Podría creer y confesar de rodillas cuantos meses, cuantos años, cuantos días, cuantas noches que sean. Pero si ese creer y ese confesar no está bajo la administración del Espíritu, no puede producir los resultados que Dios habla en su palabra. Es que tiene que ser en base a lo que dice el Santo Espíritu de Dios y de acuerdo a su palabra. Que también ha establecido una manera, la religión ha establecido una manera paralela, la religión,
o las religiones, pero en sus resultados son vanos. ¿Cuánta gente después de estar en sus reuniones religiosas lloran y golpean el pecho y dice, Dios mío, ¿por qué no puedo cambiar? Es que no ha entrado por la puerta. Es que aborrecen lo que Dios dice en la Biblia y le ha hecho caso omiso a la voz del Santo Espíritu de Dios. Quizás se preguntará, ¿cómo hago entonces para ser salvo? Tiene que leer, tiene que oír, tiene que darle el lugar a Dios para que le hable por su palabra y por su espíritu. Y es que el gran problema también, los religiosos se presentan con Biblias. Si es un mormón, si es un sabático, si es un solo Jesús, si es o de los solo Jesús, o de cualquier otra religión que sea testigo de Jehová, sea carismático, católico, romano, se presentan con Biblia. Pero el gran problema es que si no está la obra del Espíritu Santo, no puede haber ningún cambio. Usted dirá, ¿por qué dice eso? Porque aunque carguen la Biblia para arriba y para abajo, no hay un cambio. No tienen un testimonio que han dejado el pecado, que han nacido a una vida nueva. Siguen y cada vez peor. Su situación es más caótica cada vez. Porque están buscando una vía, incluso digamos, tal vez carga la Biblia, pero no hay cambio. Esa es la gran diferencia. Por eso es que el hombre tiene que preocuparse de tener un nuevo corazón. El cambio no le va a llegar por el ayuno, por la vigilia, por el ritual, por la penitencia y cualquier otra cosa o por obra alguna. Solo va a llegar cuando atienda la voz de Dios y se deje convencer por el Espíritu Santo que el único medio de salvación es el sacrificio de Jesucristo. Y de ahí entonces le va a ser dado el privilegio de entender las Escrituras de una manera correcta. Crea esto y será salvo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra expuesta en esta hora. No depende de nosotros, Señor, sino que depende de ti para que salves al pecador y restaures al caído. No depende de nosotros sanar a los enfermos, depende de tu obra redentora en el monte del Calvario. Y por eso una vez más venimos descansando en esa obra, no en obras nuestras, sino que en la obra redentora en Cristo nuestro Salvador. Si hay alguno, Señor, que desea aceptarte, recíbelo, sálvalo. Si hay alguno que quiere reconciliar, Señor, restáuralo y que el Espíritu Santo le ministre vida abundante, le ministre salvación para la gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso.
Al igual, oramos por las peticiones y por los enfermos. Todo tiene que ser por la fe, por la confianza, por la seguridad en el sacrificio, en la sangre del Cordero, en sus angustias, en sus sufrimientos. Tenemos la única salida, la única salvación. Señor, tu Espíritu Santo convenza a mucha gente, arrancando de las sectas, de las religiones diversas, para que crean en tu Hijo amado y tengan esa experiencia de ser verdaderamente salvos en Cristo tu Hijo amado. Gracias por tu palabra, Dios mío. Bendecido sea tu nombre por toda la eternidad. Dios les bendiga, estimados oyentes. Que el Señor les siga ayudando para entender el plan de salvación en Cristo nuestro Salvador.